¿Qué tal, queridos amigos, hermanos y hermanas? Dios les bendiga. Soy Daniel Miranda, orador de Secrets and Seals Zoom TV Latino. Y una vez más estamos en este programa con ustedes, Me Gustaría Saber. Sí, en este programa respondemos a todas aquellas preguntas que ustedes tengan de la Biblia y no responderemos algo que no se encuentre en la Biblia, solo lo que la palabra del Señor lo dice. Haremos lo mejor para hacer eso. Y por eso tenemos personas que son versadas en la palabra de Dios, que a través del Espíritu Santo pueden ayudarnos a encontrar respuesta a estas preguntas. A mi lado izquierdo, una vez más, el pastor Luis Fernando Manrique con nosotros. Y a mi lado derecho, el pastor Esteban Bor. Bienvenidos. Gracias. Ahora, ustedes pueden participar de nuestro programa enviando sus preguntas a la siguiente dirección de correo electrónico: tv@zoomtv.org. Una vez más, tv@zoomtv.org. Quizá usted sienta que su pregunta no es respondida pronto. Quiero decirle que tenemos muchas otras más en espera, pero prometemos que cuando llegue el turno de su pregunta, usted podrá verla a través de este programa. Bien, vamos a comenzar con una oración para poder responder las preguntas que tenemos para el día de hoy. Pastor Bor. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Sí, Señor. Gracias porque nos has dado un rumbo claro para seguir y un destino a donde vamos a llegar. Amén. Pedimos que nos bendigas al contestar estas preguntas. Danos sabiduría para dar respuestas acertadas. Bendice a aquellos que están viendo el programa, que ellos también puedan recibir una bendición de lo alto al escuchar las respuestas. Nos encomendamos en tus manos, pidiendo que tú nos des tu sabiduría, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 En el programa anterior recibimos algunas preguntas de la hermana Carla Raquel desde Argentina, y estas preguntas, la mayoría de ellas tenían que ver con la oración. Una pregunta más que no alcanzó a resolverse, la vamos a resolver en este programa, es en cuanto a quién debemos orar. Si debemos orar al Padre, si eso es un requisito o es puro formalismo, o podemos orar a Jesús o al Espíritu Santo. ¿Okay? Así que, bueno, ¿qué nos enseña Jesús? ¿Qué nos enseña la Biblia? Creo que un buen lugar donde debemos comenzar es la enseñanza de Jesús acerca de la oración. Amén. Allí Claro que en el sí. Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, Mateo versículo 9. 6. Mateo capítulo 6, voy a pedirle al pastor Manrique que nos pueda colaborar con la lectura de ese versículo. Claro que sí. Mateo capítulo 6, versículo 9. Vamos a comenzar con esta que es la oración modelo y dice, vosotros pues oraréis así. Aquí ya nos está enseñando el Señor Jesús cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este versículo 9 pues nos muestra que la oración debe dirigirse al Padre Celestial. Es a Él a quien va dirigida. Ahora, no solo este versículo, hay muchos otros versículos más en la Biblia que presentan exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero comenzando con este de Mateo 6, pues lo vemos con claridad. Sin embargo, yo quisiera que fuéramos a otros. Bueno, y comenzamos aquí porque no solo nos dice en nombre de quién debemos comenzar la oración, también nos va a decir en nombre de quién debemos terminar la oración. Aquí la dirigimos en nombre del Padre, pero mira, por ejemplo, vamos al Evangelio según el apóstol San Juan, el capítulo 14, Evangelio según San Juan, el capítulo 14, y allí vamos a mirar el versículo 13 y el versículo 14, 13 y 14. No sé si alguien me ayuda con la lectura. Adelante, pastor Bor. Y todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, este versículo o estos dos versículos nos están aclarando que nuevamente hay que pedir al Padre, pero hay que pedir en el nombre de Jesús. Por eso nuestras oraciones terminan en el nombre de Jesús. Sin embargo, no sé si ustedes han notado que en algunas iglesias, y quizás por desconocimiento, no por desconocimiento, quizás porque tradicionalmente se ha enseñado algo que puede estar equivocado.
Yo, por ejemplo, he visto a muchas maestras de cuna y en los rincones infantiles de muchas iglesias que llaman a los niños y después de que cuentan la historia le dicen, vamos a orar, niños. Y entonces la maestra comienza a orar, repitan después de mí, querido Jesús, y los niños repiten, querido Jesús. O sea, comienza la oración dirigiéndosela a Jesús. Y luego dice, querido Jesús, y termina la oración, en el nombre de Jesús, amén. Pues no hace sentido Sí. orar a Jesús y terminar en el nombre de Jesús. Porque una persona es a la que yo me dirijo, que debe ser al Padre, como dice la Biblia, pero Padre, yo vengo no porque yo tenga méritos, vengo en el nombre de tu Hijo. Y yo lo ilustro eso de una manera muy sencilla, ¿verdad? Si Y a veces yo creo que el problema, pastor, es que cuando la gente ora no piensa en lo que está diciendo. Por ejemplo, yo he escuchado personas decir, Padre nuestro que estás en el cielo, y luego empiezan a orar y cuando llegan a la mitad de la oración dicen, y gracias por morir por nosotros en la cruz, porque en realidad no tienen la mente enfocada en que estamos hablándole al Padre, ¿verdad? Y al final, pues, nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Por eso, al final, tenemos que decir, venimos al Padre en el nombre de Jesús, porque es en los méritos de Jesús que tenemos derecho de venir al Padre. Así que yo creo que la fórmula que da Jesús nos enseñó, así oraréis, Padre nuestro que estás en los cielos, y los otros textos que acabamos de leer, donde dice cualquier cosa que pidieras en mi nombre. Así que la oración es al Padre en el nombre de Jesús, claramente según la Biblia. está claro, cuando yo debo estudiar con las personas la tercera lección de la fe de Jesús, que como pastor pues doy estudios bíblicos desde que comencé mi vida espiritual, así que llevo ya 33 años sin parar de dar estudios bíblicos. Wow. Y cuando llego a la lección número 3, pues hay que enseñar esto de la oración, y yo les ilustro esto de una manera muy sencilla. Si yo tengo que ir a la Casa Blanca y tengo que presentarme delante del presidente de la nación y golpeo y digo ahí en la portería, mira, quiero hablar con el presidente. La gente, ¿y cómo así que usted quiere hablar con el presidente? ¿Usted tiene cita? ¿Usted qué viene? ¿De parte de quién? Pero si yo soy amigo del hijo del presidente y el hijo del presidente me da una carta y habla por anticipado con su padre y me dice, lleva esta carta en las manos, dile a mi papá, que es el presidente, que tú vas en mi nombre a hablar con él. Entonces yo llego a la portería y le digo, mire, traigo esta carta que es del hijo del presidente y ya el presidente sabe y me está esperando. Exacto. Así que vengo en nombre del hijo del presidente. E inmediatamente corroboran la información, las puertas de la Casa Blanca se abren y entro por entre un tubo a la oficina oval del presidente, que está de turno en los Estados Unidos. Entonces, esto solo para ilustrarles que es la manera como yo no tengo méritos para poder entrar a la Casa Blanca, pues tampoco tengo méritos de presentarme delante del Padre Celestial, y lo hago de esa manera, a través del Hijo que es mi mediador, tal Amén. como la palabra del Señor lo describe. Entonces, Él es nuestro mediador, llego a Él y a través de Él puedo presentarme delante del Padre. Una excelente ilustración, Excelente, muy buena. sí, muy buena esa ilustración. La voy a usar en un futuro. Muy bien. Quizás quisiera leer un texto más, si me lo permiten. Adelante, Ese pastor. texto está en Mateo 18. En Mateo 18, el versículo 19. Mateo 18, 19. Dice el Señor en su palabra. ¿Quién quiere leerlo? Yo lo puedo leer. Adelante. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, noten que aquí nuevamente se pide. ¿Y a quién se le pide? Al Padre. Pienso que está claro. Ahora, hay muchos más textos, pero pienso que ya con esto Ya con estamos esto. resolviendo la... Sí, yo Es creo que sí. suficiente. Es suficiente, estamos Muy bien. resolviendo la inquietud. Perfecto. La siguiente pregunta. Esta pregunta nos la hace el hermano Romel Hernández y nos pregunta en cuanto a el mensaje de la vara del pastor. Bien, estuvimos hablando aquí un poco detrás de cámaras y para no responder esta pregunta, porque tomaría bastante tiempo, ya el canal, y voy a dejarle al pastor Bor que nos hable un poco acerca de los programas que el canal ya ha grabado en cuanto a este tema. Sí, nos habían llegado muchas preguntas en cuanto a la vara del pastor. Yo en realidad no soy experto en lo que tiene que ver la vara del pastor, porque es complejo. Víctor Hútef escribió muchísimo material
Pero la ventaja es que tenemos a un experto que perteneció a ese movimiento, Israel Rodríguez, que vino a nuestro estudio hace unos años y preparó una serie, creo que tiene 10 partes, en inglés, porque él es bilingüe, en inglés y en español, a donde él desmenuza las creencias de los de la vara del pastor e hizo un tremendo trabajo tomando los mismos escritos de ellos. Así que si ustedes están interesados en conseguir ese material, se pueden poner en contacto con Secrets Unsealed. Pueden mandarnos un correo electrónico a tv@zoomtv.org y nosotros nos comunicaremos con ustedes sobre cómo pueden conseguir ese material. No es necesario reinventar la rueda, Claro, como dicen en inglés, ya está. cuando ya tenemos el material por un experto que perteneció a ese movimiento. Excelente. Pastor, déjeme hacerle una pregunta. En nuestro canal YouTube de Secret and Seal, ¿estarán esos materiales? No sé si usted lo sabe. Estamos ahora haciendo un trabajo a donde todo lo que jamás hemos hecho va a estar disponible en YouTube. Ok, Todavía no está, pero yo creo que, yo no sé en realidad si eso está en YouTube o no. Me imagino que en alguna parte tiene que estar. Pero de todas maneras lo pueden conseguir con nosotros en un futuro. Excelente. Gracias, Pastor Bor. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. Una vez más, el hermano Eliseo Suárez, que nos había en un programa anterior escrito, él nos saluda desde Nicaragua. Y su pregunta tiene que ver, en resumen, es larga, la voy a resumir, tiene que ver con si el calendario actual alteró el sábado del Señor. En otras palabras, estamos nosotros guardando el sábado que guardaron los judíos en el Antiguo Testamento, o con todo este cambio de calendario, específicamente el juliano, gregoriano, hoy estamos guardando un sábado distinto al sábado bíblico. Es una excelente pregunta. Es una preocupación de muchas personas en relación con esto. Estamos guardando el sábado bíblico. Quizás voy a decir para mí lo que sería el argumento más contundente en relación con esto, para que la gente pueda estar segura. Yo creo que estamos guardando el mismo sábado de la creación. ¿Y por qué lo creo? Lo creo porque los judíos hoy guardan ese mismo día. Correcto. Y entonces, los judíos, a través de toda la historia, ellos en ningún momento, después de que Dios establece el sábado en la creación, luego a través de los patriarcas, luego a través del pueblo de Israel, y luego lo siguen guardando hoy, pues si alguien ha sido celoso con la práctica de la observancia del sábado son los judíos. Correcto. Y nosotros guardamos exactamente el mismo sábado. Usted vaya cualquier sábado a cualquier lugar del país donde hay una sinagoga y ahí van a estar los judíos reunidos. Así que ese para mí es como el argumento más contundente. Sí. Las escrituras hebreas dejan muy en claro que el sábado es la señal externa visible que distingue a Israel como el pueblo del verdadero Dios. Correcto. Ahora, la circuncisión es la señal invisible, pero la señal visible es la observancia del sábado. Es inconcebible que los judíos hubieran perdido la secuencia de días de la observancia del sábado. Es una imposibilidad en realidad. Correcto. Sí. Además, algunos utilizan el argumento de las lunas nuevas para decir que en realidad en la Biblia no se marcaban por un calendario, sino por las lunas nuevas. Bien, en realidad eso no es del todo cierto, porque aún en el calendario judío no caían los meses exactamente, el ciclo de la luna es 28 días, los meses judíos tenían algunos 30 días, y a veces tenían que agregar cada ciertos años un mes bisiesto. Cada 6 años agregaban un mes. Un mes bisiesto para simplemente volver otra vez a alinearse con las estaciones. Exactamente. Entonces, el argumento de que los judíos se iban o se guiaban estrictamente con las lunas para guardar el sábado no es cierto. En realidad, las lunas marcaban los inicios de las fiestas solemnes, mas no tenían una relación directa con el sábado semanal. Sí, pero hay otro asunto más, pastor. El tema es que los años se miden por asuntos astronómicos. Exacto. Aún el periodo del día es un asunto astronómico. Los meses es un asunto astronómico. Me explico. ¿Qué es un día? Pues un día es el tiempo en que la Tierra gira sobre su propio eje. Horas de luz y horas de oscuridad.
¿Qué es un mes? Pues el tiempo en que la luna gira alrededor de la Tierra. ¿Qué es un año? El tiempo en que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero una semana no tiene explicación astronómica. Exacto, exacto. La única posibilidad existente para la explicación del ciclo semanal es la creación, no hay otra posibilidad existente. Entonces, esto para decir que ese ciclo más semanal no lo podemos comparar o no podemos hablar de ningún hecho astronómico ni de lunas nuevas para hablar del sábado semanal, porque simplemente no funciona, porque no hay posibilidad de que ese ciclo semanal tenga una explicación astronómica, no existe. Pastor, cuando estábamos hablando antes, creo que me mostró un cambio que hubo en el calendario en el pasado. Sería bueno tal vez explicar eso, porque eso surge en las mentes de la gente, de que sí hubo un cambio en el calendario por el Papa Gregorio. Sí. Entonces sería bueno aclarar eso a la gente. Claro que sí, pastor. En el siglo XVI, el Papa Gregorio XIII hizo un cambio en el calendario. Y hizo el cambio porque precisamente, no sé, es bueno explicar, estamos hablando de la Edad Media y en aquella época quien dirigía la ciencia en el mundo era la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica. Y entonces los científicos estaban formaban parte de ella. Así que había un problema porque no estaban cuadrando las estaciones. Y entonces lo que se hace es que se había estado siguiendo el calendario juliano, y ustedes saben, Julio César establece desde Roma ese calendario, y entonces ahora se levanta Gregorio, eso es 1582, y en el año 1582 este papa, que es Gregorio XIII, pues decide organizar nuevamente el calendario, pero para organizarlo tomaron la decisión de sacar 10 días, desaparecieron 10 días de la historia, por decirlo de alguna manera. ¿Qué días desaparecieron? Desapareció desde el día 5 de octubre hasta el día 14 de octubre. En otras palabras, un jueves fue 4 de octubre y el viernes, el otro día, fue 15 de octubre. O sea, se saltó del 4 de octubre al 15 de octubre. La razón se descubrió ahora que los años, que son el ciclo de las estaciones, pues son años de 365 días, 5 horas y 26 minutos, si no estoy mal. Y entonces, para armonizar eso, pues tuvieron que hacer el cambio y se sacaron esos 10 días. Pero en ningún momento se afectó el ciclo semanal. Exacto. No se afectó el ciclo semanal. ¿Por qué? Porque el 4 fue jueves, el 4 de octubre de 1582. Y el viernes fue 15. Exacto. Y ya el día siguiente fue 16, fue sábado. Entonces, hay que ir a la historia y ustedes lo pueden verificar, que eso está en muchos apartes de la historia. Pueden ir a Google, quien es el que responde muchas de estas cosas, y van a encontrar con absoluta seguridad ese cambio que se hace. Así que quien diga que el calendario gregoriano cambió el ciclo semanal, pues quiero decirle que está completamente equivocado, porque eso nunca sucedió, nunca pasó. Ahora, hay otro punto muy importante, y es que muchas personas que guardan el domingo como día de reposo, cuando uno les dice que es el sábado, ellos usan el argumento, dicen, ¿cómo sabe que el sábado de hoy es el mismo sábado de la época de Jesús? Entonces, cuando me hacen la pregunta, yo les hago otras preguntas. Les digo, bueno, déjame preguntarte, ¿cuál día de la semana guardas tú? Yo guardo el domingo. Y les digo entonces, ¿por qué guardas el domingo? Porque Jesús resucitó ese día. Le digo, guardas el domingo porque ese es el mismo día que resucitó Jesús. Pues si el domingo es el día que resucitó Jesús, el sábado es el mismo día de hoy también. Claro, y fue el día que Jesús descansó en la tumba. Claro, y luego dicen, uno perspicaz dice, ¿y cómo sabe que el sábado que guardó Jesús es el sábado de la creación? Y yo les digo, porque Jesús fue el creador del sábado y Él no iba a permitir que se perdiera la secuencia, no iba a guardar el día equivocado. Son excusas que se ofrecen para no tener que guardar el sábado, que yo no entiendo por qué razón la gente quiere descartar el sábado usando toda clase de argumentos que no tienen ninguna base bíblica. Así es. Así es. El sábado está, por lo menos en mi Biblia, yo encontré 263 textos. 263 que dicen que el sábado, directa o indirectamente, es el día del Señor. O sea, hay demasiada claridad con respecto al tema, ¿no?
Y pienso que en este canal, sobre todo aquí en Sun TV, todas las personas que ven este canal, pues han estado reforzando ese concepto del sábado. Incluso por eso surgen esta cantidad de preguntas, porque quieren es claridad y estar completamente convencidos. Hay muchos argumentos que se levantan en contra del sábado, pero ninguno tiene el fundamento para poder echar por tierra todos estos 200 y más textos que aparecen en la palabra. Precisamente ayer alguien se comunicó con nuestro centro de llamadas de Puerto Rico y dijo, yo he estado viendo por YouTube las presentaciones de Secrets Unsealed y dice, no cabe duda que el sábado es el día de reposo, yo no soy adventista. Dice, me gustaría que ustedes me recomendaran alguna iglesia que enseña lo que ustedes enseñan. Amén. Y esto lo estamos viendo más y más comúnmente aquí en el ministerio, Amén. que la gente ve los programas, queda convencida de la verdad y entonces quieren conseguir una iglesia adventista para integrarse a ella. Amén. Qué bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Amén. Bien, entonces queda claro que el sábado de hoy es el mismo sábado bíblico. Si hubiese habido un error, creo que este error era lo suficientemente serio para que el Espíritu Santo le hubiese revelado a Ellen White que había habido un error y que estaba guardando el sábado incorrecto, pero no hace ella mención absoluta de esto, así que podemos estar seguros y por las otras razones que se han dado que estamos guardando el sábado de la creación. Bien, una última pregunta. Nos escriben del Perú, la hermana Inga Acosta. De hecho, el hermano Erickson Inga Acosta es un hermano. Y es más un consejo. Y creo que este consejo, eso es una pregunta que muchos padres tienen hoy que están lidiando con el mismo asunto de tener hijos o algún familiar que está luchando con el homosexualismo. ¿Cómo manejar esa situación? Esa es la pregunta. El pastor Manrique es el experto en hogar y familia, así que vamos a delegarle esa responsabilidad a él. Adelante. Bueno, claro, la pregunta no es fácil de responder, pastor, Sí. por lo siguiente. Como no conozco el tipo de problema, no conozco la edad de la persona, no conozco si es que solamente tiene inclinaciones homosexuales o es un practicante del homosexualismo. Como no conozco eso, pues es muy difícil responder la pregunta aquí. Yo podría responderla internamente. Seguramente si la persona nos está viendo, pues yo le invito a que con todo gusto podría responder internamente. Simplemente nos escriben, nos remiten y lo hacemos porque había que conocer un poco de detalles. Pero sí quiero decir algo. Quiero decir que la Biblia es muy clara sobre el tema. Muy clara. La palabra de Dios presenta el homosexualismo como algo abominable ante los ojos de Dios. Y cuando nosotros vemos Levítico capítulo 18, Levítico capítulo 20, que son dos capítulos que, ¿cómo diría?, rigen o nos muestran lo que son los pecados sexuales, pues podemos ver con absoluta claridad que es un pecado. La palabra del Señor lo repite a través de todos los libros. Cuando vamos a 1 Corintios lo mismo. Pero quizás pudiéramos mirar algo de eso y poder explicar que esa persona está en pecado. Pero si está en pecado, pues hay posibilidad para esa persona. Y si está en pecado, tenemos un redentor maravilloso que es Cristo nuestro Señor y que puede ayudar a las personas en medio de esa crisis. Lo que quiero decir es que sí hay solución para esas personas. Sorprendentemente me he encontrado con muchos que han superado estas dificultades, que han superado estas crisis y que ahora pueden decir que se han liberado de un pecado que tuvieron durante mucho tiempo. Hay una dama que ella me autorizó para poder compartir su historia, quizás no voy a decir su nombre, pero que ella fue lesbiana durante 26 años y era la que cumplía el papel de hombre en la relación. Y un día cuando estaba en una campaña me dijo, pastor, quiero bautizarme, pero que necesito que usted sepa quién soy yo. Y me invitó a su casa y fui a su casa y me contó toda su historia, me contó todas las cosas que ella quería dejar, me contó cómo Dios un día impactó su corazón en una noche de lluvia cuando su novia la había dejado. Ella ahora llega a
a una iglesia a llorar, y esa iglesia a la que llegó fue la iglesia adventista. Wow. Y estaba lloviendo, ella iba vestida de hombre, su cabeza rapada porque quería actuar como hombre, y una buena diaconisa de nuestra iglesia le dijo, ven, siéntate, y se sentó. Y el predicador, habían pocos porque era noche de miércoles, noche de oración, pero el predicador estaba hablando sobre el perdón, y ese día ella sintió que Dios le dijo que tenía que abandonar su pecado, y pasó al llamado y lloró como una niña chiquita, cuenta ella, y los hermanos la rodearon. Ese día llegó a su casa, sacó toda la ropa que tenía de hombre, la quemó. Wow. Y sacó, me dijo ella, tenía decenas de videos que había grabado de todas las porquerías que yo hacía. Y quemó esos videos. Dijo, solo se quedó con la bermuda que tenía puesta. Y al otro día comenzó a comprar ropa para mujer. Cuando yo me encuentro con ella en la campaña, había pasado 1 año y medio desde eso. Y me dijo, ¿y sabe ahora, pastor? He comenzado a sentir gusto por los hombres. Después de llevar 26 años de esa vida. Tuvimos el privilegio de verla descender a las aguas del bautismo al final de la semana. Amén. Y recuerdo que cuando yo oré por los recién bautizados, ella se hizo a mi lado, me tomó el brazo y me dijo algo cerca al oído. Me dijo, pastor, quiero que ore por mí para que Dios me dé un buen esposo. Amén, qué bueno. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que sí hay solución. Amén. Que Dios es poderoso. Pastor Bor, adelante. Tal vez puedo leer un pasaje a donde se confirma eso. 1 Corintios, el capítulo 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni con ladrones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ahora viene el versículo clave. Y esto erais algunos. Amén. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de vuestro Dios. Eran eso, pero ya no eran porque han sido santificados, han sido justificados, han sido lavados. Así que sí es posible vencer el homosexualismo por el poder de Dios. Amén. La iglesia de Corinto tenía personas así. Así es. Y ahora eran miembros de la iglesia caminando a la eternidad. Amén. Quisiera recomendar a nuestros oyentes en cuanto a este tema, que es un tema muy amplio, que puedan dirigirse a un ministerio que se llama Coming Out Ministries. Los que son integrantes de este ministerio, ellos tienen testimonios vivientes. Ellos eran homosexuales antes y ahora ellos trabajan para ayudar a otros a rescatar. El pastor Ron Woolsey tiene un libro que él escribió y está traducido al español, que se titula Esta clase nunca cambiará o puede. Y es su testimonio de cómo Dios lo sacó del mundo del homosexualismo. Así que el ministerio es más que todo, produce material en inglés, pero usted puede también encontrar algunas cosas en español. Bien, queridos amigos, hermanos, como siempre es un placer tenerlos en nuestro programa. Dios les bendiga. Hasta la próxima.